de decir que el Señor nos bendijo con muy buenos músicos. ¿Eh? Tenemos buenos músicos, ¿cierto, pastora? Eso lo hace el Señor nomás porque ellos son de la tribu de Judá. Son los que van con las trompetas delante de la iglesia, adorando al Señor. Gracias, hermana Dina. Muchas gracias. El Señor nos ha bendecido mucho a través de su palabra. Donde hay palabra de Dios es porque está Dios. Así es, mi Dios. Así es. Ay, Dios. Y donde hay palabra de Dios hay vida. Amén. Porque la palabra que yo os hablo, dice el Señor, son luz y vida. Amén. Yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuando la Escritura habla de vida, no está hablando de una vida cotidiana, biológica, anástrofe, una vida de una manera mala de vivir, viciada y atada a ese viejo hombre. Sino que la Biblia, cuando habla de vida y de calidad de vida, habla de una vida superior. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, es porque te saca de lo que es inferior para trasladarte a lo que es superior. Porque cuando Dios te saca de lo que es inferior, de una vida pecaminosa, te saca de una posición de cola y te coloca por cabeza. Porque siempre el propósito de Dios fue que tú seas la corona de la creación. Dios que hizo todo en el principio, pero la obra estaba incompleta hasta que no hizo al hombre y descansó. Así es, Dios. Así es. Amén. Por eso hombre es la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre restaurado, Amén. el hombre regenerado, el hombre que ha pasado de muerte a vida, el hombre que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz. La única manera de ser semejanza e imagen de Dios es justamente vivir en luz. Vivir en luz. Amén, Dios. Aleluya. Sin fe es imposible agradar al Señor. Yo doy gracias por cada uno de los que están aquí, porque el hecho de acercarse a la iglesia ya es un paso de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y es aquí el único factor sobre la faz de la tierra donde podemos encontrar a Dios. Amén. Cuando nos convocamos como iglesia. Yo sé que está en tu casa, yo sé que está en tu trabajo, yo sé que está en tu vida cotidiana, pero es aquí la puerta del cielo, es aquí donde suben y bajan, donde suben y descienden los ángeles del Señor, es aquí donde se mueve el Maestro, es aquí donde está entre nosotros, porque Él lo prometió que Él andaría y habitaría entre nosotros. Andaría y habitaría entre nosotros. Él es tan real como el aire que respiro, es tan real como ese hermano que está sentado a tu lado. Él está aquí. Gózate, hija de Sión. Gózate, porque el Santo de Israel está en medio de ti. Aleluya. Él nos dio una identidad. Él nos dio un nombre. Él nos puso un ropaje nuevo. Él nos lavó con su sangre. Él nos dio una identidad. Nos sacó de la ignorancia, nos sacó del muladar, nos sacó del pozo cenagoso, nos puso por cabeza. Amén. Aleluya. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Aleluya. Un pueblo escogido. No cualquier pueblo es escogido.
Aleluya. Dios es muy bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Así es Dios. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Para que Él se recordara de nosotros. Así es. ¿Quién es el hombre para que Dios tuviese memoria de Él? Así es. Aleluya. Qué tremenda la misericordia del Señor. Así es. De los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios Así es. en nuestro corazón. No dice el que va a la iglesia, no dice el que sabe teología, no dice que el que sabe más Biblia, sino que el principio de la sabiduría es el temor de Dios en mi corazón. Así es. Aleluya. Santo es Dios. Este es un tiempo muy valioso. Estar en la presencia del Señor. David decía un día, en tus atrios, no los compararé a 1000 fuera de ellos. Porque el que experimenta la presencia de un Dios vivo, nunca, jamás va a ser el mismo. Así es Dios. Estamos delante de un Dios vivo. Amén. La iglesia cristiana adora a un Dios vivo. Bien, un Dios que se mueve, un Dios que se palpa, un Dios que te abraza en su santidad. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si estás sin fe, le eres desagradable. Así es. ¿Puede uno ser desagradable delante de Dios? Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Amén. Aleluya. La fe mueve la mano de Dios, la fe mueve su presencia, la fe mueve tu milagro, la fe mueve tu santidad, la fe mueve tu justificación, la fe mueve la luz de Cristo en tu corazón, la fe mueve el milagro que tú estás necesitando hoy. Dios. Amén. ¿Cuál es tu milagro incógnito? Tal vez un trabajo. Tal vez una sanidad, tal vez una restauración. Como dije el otro día en una predicación, caras vemos, corazones no sabemos. A veces nos juntamos, cantamos coritos aquí, pero vivimos en una sociedad corrupta, donde los matrimonios, no crea que todos son niditos de amor. Los living, los dormitorios son verdaderos campos de batalla. El diablo se enseñorea en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad subyugada al mismo infierno. Es cosa de ver las noticias, de leer el diario diariamente. Así de pasadita nomás. ¿Por qué cree usted que al tercer piso del Mall Temuco le están colgando rejillas en su cerca? Porque había gente ya toda la semana suicidándose ahí. Jóvenes tirándose del tercer piso. Porque no hay propósito de vida. Así es Dios. ¿Cuántos sabían eso? Tremendo, ¿eh? Así como Dios se mueve, el enemigo no se duerme. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, iglesia amada, no ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre ti. Así es Dios. Aleluya. Amén. Ya no se me aburre, no se me pongan tristes. Si esa era la introducción. Hoy el hermano El Cayón no vino hoy día. Oh, perdón. Un gusto conocerte. A través de la pared que tienes ahí, pero un gusto conocerte. Igual tu esposo. Un gusto. Sí, porque ya la echábamos de menos. Allí siempre ahí hay un celular mirándolo. Bien. Vamos a ir a las Escrituras, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy día no voy a usar la palabra breve. Me pidieron que predicara mínimo 50 minutos. Bien.
La Biblia. Mientras lo busca, siempre es bueno un comentario. Biblia viene del término biblos. Biblos era una ciudad de Egipto donde se desarrollaba mucho entre los pantanos del gran río Nilo, el papiro. Y del papiro, obvio, que están los orígenes de las primeras escrituras. Por eso, estas escrituras, de allí nace la palabra Biblia, biblos, de biblos, la Biblia. Por si alguien no lo sabía, la Biblia. La Biblia no cayó del cielo. La Biblia se escribe en un periodo de 1600 años. 1600 años. Alrededor de 40 escritores. Diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles de clases sociales. Unos muy pobres, otros muy ricos. Unos llamados boyeros. Gente que pinchaba los bueyes, como los profetas, como algunos de los profetas. Y otros coperos, al lado del rey, por ejemplo, el caso de Daniel en Babilonia. ¿Sí? Entonces habían diferentes. Pero lo extraordinario, lo sobrenatural, que uno solo es el que mueve todo el universo, no solo de los 1600 años, sino que nos sigue moviendo a nosotros aquí. Él vive porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque nuestro Dios es eterno. Nosotros tenemos una esperanza viva porque no somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. Alguien que diga aleluya. La iglesia pentecostal tiene que decir aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Habla, Señor. Que no se nos muere el avivamiento. Yo la aprendí allá. Aleluya. Aleluya. Mire, vamos a leer aquí en el capítulo 1, verso 1 en adelante y vamos a interpretar el texto. Bien. Si lo encontró bien, se pone de pie, lo vamos a leer. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aleluya. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Glorifiquemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tome su asiento y gócese en la palabra del Señor. Amén. Aleluya. El Evangelio de Juan, una carta escrita el año 90. El apóstol Juan estaba pastoreando en Éfeso. Ya no estaba en Israel o Palestina en ese tiempo, sino que ahora estaba en Éfeso, año 90 de nuestra era. Es una realidad, la Escritura es una realidad. Tiene argumentos y fundamentos arqueológicos, geográficos, y hay toda una arqueología que respalda las Escrituras. Nadie puede decir, no, ese es un invento, esa es una cuestión que salió quizás de quién, no es así. Bien, porque Juan, pastoreando en Éfeso, cuando el año 90, mire, observe bien lo que voy a decir, es parte de la historia. Desde la crucifixión de Cristo, pasaron 50 años donde la gracia de Dios chocaba con el argumento del judaísmo y la ley.
Siempre chocaron aquellos dos. Acuérdense de Pedro, acuérdense de Pablo, allí en el primer concilio, cuando Pedro, ¿cierto?, hablaba de la gracia, pero después salía cortando prepucios. Decían, había que volver al judaísmo para palpar nuevamente la gracia. Y Pablo le dijo, no, porque por gracia sois salvos. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe, amén, sino por fe, es por gracia. Por gracia viene la salvación. Y Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú, es cierto, tienes el evangelio de la circuncisión, mas yo tengo el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio de la gracia, el evangelio a los gentiles. Amén. Amén. Posterior al año 50 hay un renacimiento inspiracional del mismo infierno al corazón del hombre en toda la meseta asiática en base al pensamiento greco-romano, inspirado por los griegos, hombres que le rendían pleitesía a la neurona, al pensamiento humano. Allí nace la famosa palabra filosofía, amor a la sabiduría. Era tal la inspiración diabólica en Atenas y en todo el mundo de la meseta asiática con la invasión de Alejandro Magno, el año 420 a.C., nadie se ha perdido, ¿no? Oh, de vuelta, esta sí que una clase maravillosa. Yo nunca había estado con unos alumnos tan concentrados. Aleluya. Y la invasión del conocimiento, de la inspiración griega, se le llamaba la filosofía. Y en base a la filosofía nace el gnosticismo. Diga conmigo, gnosticismo. Es una palabra, no creo que sea nueva para usted. Porque hasta el día de hoy, de repente hay carteles, cuando usted anda en el centro y dice, hoy te invitamos a nuestras reuniones de gnosticismo. ¿Ah? Y allí hay todo un planteamiento inspiracional en el arte, en la música, que todo tiene que ver con una cuestión que se le llama nueva era. Hasta el arte está imbuido, la educación está imbuida, la política está imbuida en esto, y hay todo un sistema de gnosticismo, de una inspiración diabólica en nuestra sociedad, porque la Escritura dice que el mundo está bajo el dominio del Dios de este siglo. Aleluya. Repito el texto. No ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre ti. Que el Señor nos ayude. Amén. En el primer siglo nace una chorrera de filósofos. Muchos filósofos podríamos nombrar, algunos aquí, Platón, Aristóteles, varios. Pero la inspiración era tal, oiga, la religión griega, Zeus, el dios del mar, el dios del infierno. Dios, ¿de dónde salió esa inspiración? ¿De dónde cree usted que salió esa inspiración? ¿Cierto? Del mismo infierno, hermano. Amén. El dios del mar, Poseidón. ¿Usted sabe quién hizo el mar? Pero ellos tenían a Poseidón. ¿Usted sabe quién era el Señor del cielo? El creador del cielo. Pero ellos tenían a Zeus, el dios del Olimpo. Allí en Atenas se le llamaba a Atenas la Ática, la ciudad elevada del primer siglo, porque allí se erguía un monumento, un templo llamado el Partenón, donde había una estatua a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, de 20 metros, y le rendían pleitesía todos los días sacerdotes, y no solo sacerdotes, sino que todos los filósofos y toda la aristocracia griega iba allí a ese templo, que hasta el día de hoy es la muestra, es la manifestación, hasta el día de hoy,
donde el hombre y su orgullo se levantaban delante de este cielo, pero hoy día lo podemos ver, que la mano de Dios cayó sobre ellos y podemos verla. Solamente la arqueología quedó como evidencia de que un día fue y luego ya no fue. Así es, Dios. Eso me recuerda mucho en los tiempos de Nimrod, capítulo 11 de Génesis. Dice que el hombre en su corazón comenzó a tener una inspiración de construir una torre cuya cúspide llega al cielo. Y juntó todas las lenguas de la tierra, dice la Escritura, Nimrod, el corazón del anticristo. Y lo hizo. Pero cuando estaban construyendo, dice que descendió. Y Dios mismo dice que destruyó la torre y confundió sus lenguas y fueron repartidos por toda la tierra. Oh, qué tremendo. ¿Usted cree la palabra del Señor? ¿Cree la palabra del Señor? Tremendo. Yo, si me gozo en algo, es la palabra del Señor. Todo aquel que permanece en la palabra de Dios vivirá para siempre. Para siempre. ¿Qué se quiere convertirle? Aleluya. ¿Agüita? ¿Quiere agüita? Yo voy a buscar perspectiva. Ya. ¿Y por qué me dan el a mí? Amén. Volvamos a lo nuestro, amén. Así es. Ok. Entonces, la filosofía decía esto. La filosofía decía esto. Decía, el mundo tiene su origen y ese origen es el logos. Ese origen es el logos. Predico ahora, esto no lo voy a repetir. El logos es el origen de todas las cosas. Eso decía el mundo griego y hasta el día de hoy. Bien, el logos para ello era un pensamiento impersonal basado justamente en el gnosticismo, y ellos decían que de allí nacieron todas las cosas, fueron creadas y fueron hechas. Ese era el pensamiento filosófico. Y hasta el día de hoy, cuando usted lee el Mercurio, hay un diario que se llama Mercurio. Sí. Y usted va a las páginas centrales. Hasta el día de hoy se habla, por ejemplo, de la teoría del Big Bang. ¿Han escuchado hablar de la teoría del Big Bang? Es una patraña, yo no sé. Para mí que este demonio andaba medio volado ese día cuando inventó esto. Y toda la alcurnia de nuestra sociedad se lo traga de una manera. La teoría del Big Bang dice que 14.000 millones antes de Cristo, hubo una explosión cósmica de tal manera que todas las cosas fueron repartidas en el universo y todo esto es obra de una gran casualidad. Aleluya. ¿Ustedes creen que somos obra de la casualidad, hermanos? No. Oh, oiga, el Señor, realmente yo me gozo en Dios porque Dios dio gracia a los humildes y escondió esto, dice, de la sabiduría y se lo dio a los que maman. Así es. Aleluya. ¿Cómo podemos creer tanta barbaridad que nos presenta el enemigo en esta sociedad? Qué tremendo. Volvamos a nuestro texto. Entonces los filósofos decían, ustedes saben que son los filósofos, allí nace la matemática, allí nace la lingüística, allí nace la oratoria, allí nace la homilía, allí nace la exposición, allí nace el pensamiento matemático, allí nace el pensamiento de la geometría. En eso es digno de aplaudir, o si no, no se construiría este tipo de templos. ¿Cierto? No era cualquier tipo tampoco, porque ni los arquitectos de hoy
Construyen así como esto que ha durado tantos siglos. Hoy día los puentes llueve un poco y se mandan abajo. ¿Sí o no? Yo un día leí en el diario que aún los acueductos romanos hasta el día de hoy permanecen en pie. Entonces no eran cualquier tipo. Realmente había una inspiración del mismo infierno. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no pierde el tiempo tampoco. Tampoco va a elegir cualquier tonto que anda dando la hora por allí. Este texto no sale en la Biblia, pero dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cierto, pastora? A ver, eso sí, ¿eh? ¿Se está edificando algo? ¿Sí? Ya. Me dijeron que 20 minutos no. Entonces, los griegos decían eso. El logos, 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 el logos. Voy a enseñarle algo más. Es importante. Mire. Está lo conocido, 3 niveles de conocimiento. Lo conocido, lo desconocido y lo incognitivo. Lo conocido es toda la cultura que usted atrapa en su vida, dependiendo de los años que tiene usted. Todo lo que usted sabe, todo lo que ha visto, lo que ha conocido, lo que ha leído, está en un nivel de lo conocido. Después está el nivel de lo desconocido, que si le hiciéramos alguna pregunta a alguien aquí, por ejemplo, relacionada con cosas complejas, muy complejas de la tecnología, a lo mejor no lo sabemos, porque está en el nivel de lo desconocido para nosotros, pero sí podemos llegar a conocerlas. Pero también está el nivel de lo incognitivo. Y este es un nivel de lo revelativo. De lo revelativo. Y esto no se alcanza a conocer sino a través de una inspiración del Espíritu que está en usted. Porque ¿quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién conoció las cosas de Dios, lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? ¡Wow! ¡Aleluya! Por eso usted tiene que mezclarse con Dios, tiene que fundirse con Dios, tiene que relacionarse con un Dios vivo. Dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no están allí en la Biblia, te las enseñaré. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque mi Dios y tu Dios es un Dios de misterio. Amén. Amén. Es un Dios de misterio. Por eso el apóstol Pablo usaba mucho la palabra de Dios. Os digo un misterio. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Os digo un misterio. Todo aquel que ora en el Espíritu no habla a los hombres, sino a Dios. Secretos. Aleluya. Qué tremendo. El logos. Hoy no puedo salir del logos. Entonces Juan recibe la revelación del Espíritu, la inspiración del Espíritu, Juan, y empieza a escribir esto. Y dice así: en el principio era el verbo. La palabra verbo en griego es logos. ¿Me están siguiendo? En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Juan le está dando la respuesta a todo el mundo griego, al mundo de la filosofía, de que realmente si hay algo que existe en esta tierra, es porque Dios es el creador. Amén. Es porque hay un Dios vivo. Todo lo que nosotros vemos es el efecto de una gran causa. Y la causa es que adoramos a un Dios vivo. Aleluya. No piense usted que Dios es un Dios vivo y que Cristo murió en una cruz para constituir la iglesia evangélica.
Está equivocado. Está equivocado porque Dios no es evangélico. Así es Dios. Dios no es católico, ni mormón, ni testigo de Jehová. No podemos tomar a Dios y meterle aquí a la fuerza dentro de los templos hechos por mano de hombre. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando dice que el cielo es su trono, no imagine un trono, un sillón grande, como los emperadores romanos, etc. El cielo es su trono. Y dice aún, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer cielo pueden contener aún su gloria. Porque Dios es más grande, Dios es mayor, Dios no cabe en una mente finita. Y si hemos logrado conocerle es por causa de la revelación. Porque sin revelación nadie conoce a Dios. Porque Dios no es un texto bíblico, Dios no es un capítulo ni un sermón, no es un sermón, por muy buena que sea la interpretación hermenéutica o la homilía, Dios no está allí. Dios es indescriptible. No podemos introducir a Dios en un credo, por eso Dios no es evangélico. Oh, qué grande, ¿eh? Amén. Aleluya. Por eso cuando Dios a usted lo llama, cuando Dios a usted le llama, le coloca desafíos pequeños. Cuando Dios llamó a Noé, no le dijo, oye, construyete un bote, construyete un arca. Antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por un vapor que era extraída de la profundidad. Entonces Dios le va a llamar a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, dice su palabra, y Dios las tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Aleluya. Ay, Dios. Gloria. Este era en el principio con Dios, el Logos, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que está diciendo Juan aquí es que el único factor y poder de la creación es el Logos, el Verbo hecho carne. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Pero los hombres, hasta el día de hoy, aman más las tinieblas que su luz. Que el Señor nos fortalezca para perseverar hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el que esté firme, mire que no caiga. Aleluya. Tenemos que caminar como viendo al invisible. Aleluya. Dios es maravilloso. Pastor Donoso, Dios es maravilloso. Yo doy gracias por estos hombres, ministros del Señor, que dan su vida. Yo creo que es el paso más grande que hombre alguno puede dar. Decirle sí, he aquí, Señor. Envíame a mí. Sí, yo nunca me cansaré de esto. Una cosa es aplaudir de la tribuna y otra cosa estar en los zapatos del pastor. Aleluya. Por eso tienen que orar por su pastor, orar por la sierva, por el pastor. Amén. Siempre. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aleluya. Jesús es la luz del mundo. Lo que más necesita el hombre en este tiempo es luz. Luz, el hombre anda ciego, anda chocando allá afuera, anda a tropezones. Vemos tanta, matrimonios destruidos, familias divididas. El hombre está ciego, necesita luz.
Alguien dijo lo siguiente: el mundo está así porque no conoce realmente el amor de Dios. Así es, Dios. Y los que lo conocemos, una vez un testigo de Jehová, ya con esto termino. Buenas tardes. Sí, le dijo la tía, porque era una tía nuestra. Y el testigo de Jehová le dice: nosotros somos testigos de Jehová y le traemos la verdad. ¿Ustedes me traen la verdad? No, le dijo la tía. Ustedes son testigos, pero yo soy hija, le dijo. Yo soy hija. Y el testigo de Jehová le dice: ¿y si usted es hija, por qué no sale puerta a puerta a hablarnos de la verdad? Maravilloso. Qué fuerte, ¿cierto, pastora? Fuerte, ¿cierto? Ay, 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 que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Sea Dios. Ya, no quiero que se vaya triste. Vamos a orar al Señor, nos vamos a poner de pie, vamos a orar y termino. Amén. Aleluya. Oh Dios, ¿por qué das este tipo de sermones a la iglesia? Vamos a orar al Señor, amén. Póngase de pie en reverencia y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y porque nos has estado ministrando, nos estás hablando cada día, cada instante, las verdades de una realidad que no podemos escapar. Yo te doy gracias porque nos confrontas a través de tu palabra, nos confrontas con tu presencia y nos sales a nuestro camino el día menos pensado. Pero así también, Padre, creemos que también llegará ese día menos pensado, donde queremos estar a cuentas contigo, Señor. Tú eres mi realidad, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.